For me, this is a personal goodbye now because I'm leaving the BBC after 25 years. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de los momentos más memorables en los que alguien renunció o fue echado en medio de una transmisión de un programa de televisión en vivo. Do you think you will ever be able to return to Russia, or do you fear that you will always live in exile now? Número 20. Niki Lauda. Considerado uno de los mejores pilotos de Fórmula 1, el austriaco Niki Lauda pasó a trabajar como analista y comentarista tras retirarse del deporte en 1985. Though in truth, Lauda never really left the paddock. In the years that followed, he worked as an advisor for Ferrari, then as team principal for Jaguar, as well as a TV commentator. El 3 veces campeón del mundo solía trabajar para el canal de televisión alemán RTL en su cobertura de carreras, en el que les ofrecía a los espectadores sus conocimientos sobre las competencias. En noviembre de 2017, mientras el programa cubría el Gran Premio de Abu Dhabi, Lauda anunció de repente su salida de la cadena, ante la sorpresa de los presentadores Florian König y Nico Rosberg, que asimilaron la noticia. Tras 21 años en RTL, el legendario piloto consideró que era el momento adecuado para irse. Lamentablemente, falleció por complicaciones renales solo 2 años después. Contrary to Warhol's 15 minutes of fame, was somebody that aimed to be relevant his whole life. And he achieved that. Número 19. Gus Poyet. Gus Poyet dejó de jugar y pasó a ser entrenador de fútbol. En el 2013 estaba al frente del Brighton and Hove Albion, cargo que ocupaba desde el 2009. What have you made of the team that you've inherited? I think we got talent, we got quality. Everybody knows in the country, it's no news that we've been scoring goals but not defending very well. Ese mismo junio, el Brighton perdió la oportunidad de ascender a la Premier League tras perder en los playoffs de la Championship. En ese momento, el uruguayo estaba trabajando para la BBC como comentarista cubriendo el partido entre España y Nigeria en la Copa Confederaciones de la FIFA. Durante el medio tiempo, el presentador Mark Chapman anunció que el Brighton había emitido un comunicado en el que se informaba el despido de Poyet. Let me read you the statement that was issued on their website whilst we've been on air. Gus Poyet has been informed today by Brighton and Hove Albion Football Club's internal disciplinary panel that his employment has been terminated with immediate effect. El ex centrocampista se enteró cuando el equipo de producción le dio la noticia. Poyet se quedó atónito al descubrirlo, ya que no había recibido ninguna comunicación del Brighton. Vaya. Número 18. Mal Walden. Nacido en Inglaterra, Mal Walden se mudó a Australia y tuvo una carrera legendaria como presentador de noticias en Network 10 antes de retirarse en 2013. Well, now it's time to step down and hand the baton over to Stephen, and believe me, there is no one more deserving. So thank you, Melbourne. Thank you, Victoria. Con una carrera llena de momentos destacados, uno de los más importantes ocurrió en marzo de 1987. En ese momento, Walden dirigía el equipo de noticias HSV7 de Seven Network, y por aquel entonces, News Limited acababa de venderle Seven Network a Fairfax, por eso se especulaba que venían cambios radicales. Apenas unos minutos antes de salir al aire, le dijeron a Walden que la nueva dirección lo había despedido. El frustrado presentador le informó a la audiencia que este sería su último boletín, ya que lo habían echado. In case you haven't heard by now, this is my final news bulletin. The new management of Channel 7 wants to make another change. This time it's me. Número 17. Mark Master. Cuando los presentadores de noticias dejan una emisora, tradicionalmente se aborda la situación en vivo y pueden despedirse de la audiencia y de sus compañeros de trabajo, pero en septiembre de 2022, Lynette Romero, tras más de 2 décadas en KTLA, abandonó abruptamente el canal para trabajar en KNBC. Good morning to you all. I'm Lynette Romero. I am so happy to be here. I keep saying this, but my heart is so full. You know how you feel like your heart's gonna burst? Yes. When you're so excited. Poco después, su ex copresentador Mark Master se salió del guión en vivo. Se disculpó con los espectadores por cómo el canal había gestionado la salida de Romero y criticó lo grosera que había sido la dirección. What the viewers experienced was rude, it was cruel, it was inappropriate, and we are so sorry. I also want to say sorry to Lynette Romero because Lynette
I love you so much. You literally are my best friend. You did not deserve what happened to you once. Después de que Mester describiera con emoción a Romero como su mejor amiga, criticó al director general del programa. Poco después fue suspendido por KTLA antes de que lo despidieran un par de días más tarde. Número 16. Glenn Kuiper. Desde el 2006, el locutor Glenn Kuiper había sido sinónimo del equipo californiano de la MLB, los Oakland Athletics, pero en mayo de 2023 tiró todo por la borda. En ese momento estaba haciendo la transmisión previa al partido junto a Dallas Braden para los As, antes de que se enfrentaran a los Kansas City Royals. Se suponía que iba a hablar de su experiencia ese día al visitar el Museo del Béisbol de las Ligas Negras en Kansas City, Missouri. He was talking on Friday about visiting the Negro Leagues Baseball Museum in Kansas City, but it sounded like he used the N-word to describe the museum during the pregame. En lugar de decir el nombre correctamente, dijo un insulto racista. Aunque Kuiper se disculpó en vivo alegando que había pronunciado mal la palabra, el daño ya estaba hecho y lo inevitable estaba por llegar. Tras ser suspendido en un par de semanas, el veterano locutor fue despedido por los Oakland Athletics. Kuiper himself released a statement calling it a mistake. He also stated that he's not a racist and described himself as an honest, caring, and respectful husband and father who would never utter a disparaging word about anybody. Número 15. Joey Bishop. A Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. se les recuerda con cariño como figuras del legendario grupo Rat Pack, pero un miembro que generalmente es pasado por alto es Joey Bishop. Listen, I'd like to get serious for just a moment. You know, every time I say something to Dean... You'd like to get serious? What are you, cracking? You sick or what? Después de que su serie terminara en 1965, convirtió el título de la misma, The Joey Bishop Show, en un talk show en 1967. El programa destacó porque Regis Philbin, el compañero y locutor de Bishop, tuvo su gran oportunidad. So far, it's a real hip show. Hey, I want to tell you, I feel like we're just at the right time, too. Pero en diciembre de 1969, las cosas habían cambiado para Bishop. Mientras el comediante interpretaba su monólogo, anunció que sería el último del programa, lo que sorprendió al público en el estudio y a los espectadores en casa. Bishop abandonó el set y dejó a Philbin a cargo de presentar el resto del programa él solo. Número 14. Jeff Jarrett. En los años 90, la guerra de los lunes por la noche estaba en pleno apogeo, pues la WWE se enfrentaba a la WCW en una batalla por la audiencia. Durante esa época, los luchadores solían cambiar de empresa en busca de mejores contratos y oportunidades. You packed your bags and you walked out on Vince McMahon and the WWF. It was one of the greatest nights in Jeff Jarrett's history, because that is the night that I said, Vince McMahon, you will no longer run my life. En 1999 el contrato de Jeff Jarrett había expirado y se iría a la WCW. Sin embargo, era el campeón intercontinental de la WWE. Según se dice, Double J chantajeó a la empresa con una suma de 6 cifras para cederle el título a China antes de irse. A lo que el dueño de la WWE, Vince McMahon, accedió a regañadientes. En 2001 la WWE compró la WCW. Mientras los fans se emocionaban con los enfrentamientos de ensueño, McMahon eliminó a uno de ellos de manera brutal. Cuando apareció en WWE Raw en marzo para anunciar el acuerdo, se vengó despidiendo públicamente a Jarrett. I would suspect that we'd spell it a different way after tonight. That would be capital G, double O, double N, double E. Gone. Número 13. Elise Morgan. Durante 15 años, Elise Morgan trabajó para ABC News en Australia hasta convertirse en una de las principales reporteras de negocios del programa. Presentó el famoso segmento The Business, que se centraba en noticias financieras. To the national obsession, house prices. They rose another 1% in December, according to CoreLogic, bringing the annual increase to a staggering 22%. The strongest year since 1988. En diciembre de 2022, Morgan habló de las pérdidas económicas de varias empresas tecnológicas durante el año antes de pasar a las estadísticas de personas que habían sido despedidas en comparación con las que dejaron su trabajo por voluntad propia. En ese momento, la presentadora mencionó que dejaba su puesto en el programa de noticias para, según sus propias palabras, dedicarse a las finanzas. For the first time, the number of people who were fired from their last job is now lower than the number of people who quit. And after 15 years at the ABC, I'm one of them. Leaving voluntarily, that is. I'm going to go and do finance. That's finance.
Morgan había conseguido un puesto en la firma de inversiones Stafford Capital Partners, que comenzó en el 2023. Número 12. Keith Olbermann. Tras su gran oportunidad en ESPN y Sports Center en 2003, Keith Olbermann llegó a MSNBC para presentar su propio programa político Countdown with Keith Olbermann. More details on the healthcare industry's covert attempt to submarine the healthcare reform they promised to facilitate. A finales de 2010, su relación con la cadena llegó a un punto crítico cuando se descubrió que les había hecho donaciones a campañas políticas sin la aprobación de MSNBC. Tras una breve suspensión, regresó a su programa, pero en enero de 2011, mientras estaba al aire, anunció que ese sería su último programa en la cadena y les agradeció a numerosos miembros del personal por su trabajo durante tantos años, sin mencionar específicamente a la gerencia. I think the same fantasy has popped into the head of everybody in my business who has ever been told what I've been told, that this is going to be the last edition of your show. You go directly to the scene from the movie Network. Poco después del impactante suceso, se anunció que Current TV presentaría Countdown with Keith Olbermann, que duró hasta el 2012. Número 11. Antonio Brown. No son muchos los atletas profesionales que han hecho una declaración así. En enero de 2021, el condecorado receptor abierto de la NFL, Antonio Brown, jugó con los Tampa Bay Buccaneers en un partido contra los New York Jets. En lugar de celebrar la victoria, las conversaciones giraron en torno a las sorprendentes acciones de Brown. En el tercer cuarto se quitó la camiseta y se despidió de los fans antes de abandonar el estadio. Obviously they were unable to do so. He tossed his shoulder pads, stripped off his shirt and glove, threw those into the crowd, then ran across the field while the teams were still on the field, giving the crowd a peace out sign. Después, el entrenador Bruce Arians declaró a los medios que Brown ya no formaba parte de la franquicia, y poco después se anunció la rescisión de su contrato. El entrenador afirmó que había intentado que Brown entrara al partido, pero que él se negó, mientras que Brown afirmó que los Bucs habían ocultado su lesión en el tobillo. You said originally they told you that the ankle injury was so bad that it should have been non-weight bearing for how long? 6 to 12 weeks. 6 to 12 weeks. So you came back sooner than expected. Yes. Número 10. Shepard Smith. Durante años, Fox News se ha ganado una reputación por sus inclinaciones conservadoras y apoyo a políticos afines. Sin embargo, un comentarista que destacó en ese sentido fue Shepard Smith. A personal moment now. Gathering and reporting the news has been my life's work. Smith, que se unió al equipo en 1996, no era conocido por ser alguien que dejara que su opinión se viera comprometida. Criticaba constantemente al expresidente Donald Trump, quien generalmente le devolvió las críticas, y en el 2019, tras sentir tensión entre sus compañeros, anunció su renuncia en vivo durante su programa. So recently, I asked the company to allow me to leave Fox News. After requesting that I stay, they obliged. A pesar del drama no específico, Smith manejó el anuncio de manera profesional, ya que les había informado previamente a sus superiores. Even in our currently polarized nation, it's my hope that the facts will win the day, that the truth will always matter, that journalism and journalists will thrive. Posteriormente, se mudó a CNBC, donde trabajó hasta 2022. Número 9. El equipo de TV Rain. TV Rain, known as Dozhd in Russia, has entered the world of streaming and is now on YouTube from Latvia. That means with a VPN, Russians can once again access the very same coverage the government tried to censure. La escalada de la guerra entre Rusia e Ucrania en el 2022 fue la gota que colmó el vaso para las figuras de los medios de comunicación en toda Rusia. Una serie de renuncias comenzaron a gran escala con el final de la transmisión de noticias de TV Rain del 3 de marzo. Todo el personal de la cadena renunció, declarando su oposición a la guerra mientras abandonaban el set. TV Rain emitió una representación de El lago de los cisnes de Tchaikovsky en referencia a cuando se les impidió a los medios soviéticos cubrir el intento de derrocamiento de Mikhail Gorbachev en 1991. La cadena trasladó sus operaciones a Letonia, donde sigue oponiéndose a la narrativa estatal rusa en la televisión internacional y en línea. How should you talk to people? How should you talk to those who still believe that this so-called special military operation is the right thing to do? I don't want to hate these people. I want to understand why they are thinking so. And I want to talk to them. I want to explain them. I want to put the facts in front of them. Número 8. Jack Paar.
Esta renuncia se remonta a los primeros días de la televisión en vivo. Tonight Starring Jack Paar se transmitió de 1957 a 62 y con el tiempo se convirtió en el Tonight Show que conocemos y amamos hoy en día. Pero hubo un periodo de 3 semanas dentro de esa temporada en la que Paar técnicamente había renunciado. I am opposed to purposely plotted risque material. I am more vehemently opposed to yellow journalism. Durante un programa del que solo se conserva el audio, Paar se quedó con la boca abierta cuando los censores de la NBC sustituyeron una noticia con un chiste sobre inodoros. Conocido por su temperamento, anunció apresuradamente su salida en vivo, diciendo textualmente esto: There must be a better way of making a living than this. Tras convencerlo de que regresara, volvió y respondió a su pregunta de 3 semanas atrás diciendo, no la hay. If you're on the front page of the New York Times, a story about a show that's on your air, people are going to be tuning in. I mean, you're building an audience. So Jack had a good audience in making money. Número 7. Cindy Michaels y Tony Consiglio. 2 renuncias en vivo por el precio de una. And finally tonight, this will be Tony and my final show together here on ABC7. The last 6 years have been an interesting and enjoyable time for both of us as we have been the longest running news team in Bangor. En el 2012, los presentadores de Bangor, Maine, Cindy Michaels y Tony Consiglio mantuvieron en secreto ante sus compañeros de trabajo su repentina salida de la estación, hasta que tuvieron una cámara frente a ellos. Some recent developments have come to our attention, though, and departing together is the best alternative we can take. Fueron deliberadamente vagos sobre el porqué de todo esto, pero Michaels le dijo más tarde a Bangor Daily News que el trato que recibía el personal por parte de los altos mandos era inaceptable. En cualquier caso, ella y Consiglio manejaron el anuncio en vivo con aplomo y la primera incluso mencionó sus proyectos futuros. We'll still be around. I'm going to pursue a freelance writing career and concentrate on a novel I'm writing and some painting, but we'll be around. Yeah, and I will be continuing on my career in another capacity. We have designed a new set for you, which is coming in December. Unfortunately, we won't be here to sit on it. I really wanted to see it. Es una pena que no haya podido disfrutar de ese nuevo set. Número 6. AJ Clemente. Todos podemos ponernos un poco nerviosos al empezar un nuevo trabajo, pero la mayoría no tenemos la presión añadida de estar en vivo. AJ Clemente sí, y puede que haya batido el récord de despido más rápido en directo. En 2013 se incorporó a su primera emisión en Bismarck, Dakota del Norte, pero conmemoró el momento con groserías nada más empezar. Good evening, I'm Van Tew. You may have seen our newest AJ on NBC North Dakota News. Al parecer, Clemente no se dio cuenta de que estaba en vivo y sus comentarios desconcertaron un poco a su copresentadora, Van Tew, quien intenta presentarlo, pero este sigue nervioso y dice algo así como que está acostumbrado a ser de la costa este. Tell us a little bit about yourself, AJ. Thanks, Van. I'm very excited. I graduated from West Virginia University, and I'm used to, from being from the East Coast. Obviamente Clemente fue despedido casi de inmediato, pero sin duda le dejó al internet un par de risas. Were you aware that you were on the air? I had no clue. I had no. Y'all so wrong for that. Precautionary bleep. Wait, are we live? Yeah, we're live. We're live. Número 5. Chris Matthews. Desde 1997, Chris Matthews presentó su programa Hardball en CNBC y MSNBC durante 23 años, pero en el 2020 fue un escándalo lo que lo llevó a dejarlo definitivamente. O eso parecía en ese momento. This is the last Hardball on MSNBC, and obviously this isn't for lack of interest in politics. Al inicio del programa, Matthews anunció que se retiraba, citando múltiples factores, entre los que destaca sus comentarios inapropiados hacia las mujeres. A lot of it has to do with how we talk to each other, compliments on a woman's appearance that some men, including me, might have once incorrectly thought were okay. We're never okay. Not then and certainly not today. And for making such comments in the past, I'm sorry. Durante su carrera, Matthews había sido criticado por comentarios sexistas dirigidos a personas como Melania Trump y Sarah Palin. Recientemente había salido a la luz un intercambio inapropiado con la periodista Laura Bassett, lo que probablemente llevó a su renuncia. But remembering Humphrey Bogart in Casablanca, we'll always have hardball. So let's not say goodbye, but
Till we meet again. La jubilación no duró mucho, ya que regresó a MSNBC como analista político en 2022. Número 4. Wen Din. Esta podría ser la forma más creativa de renunciar en vivo. Let's talk about dreams and the people who choose to pursue them. Like Gwen, a machine engineer from New York. La empresa de alojamiento web GoDaddy se ha vuelto famosa por sus anuncios memorables y generalmente provocativos en el Super Bowl, pero su anuncio durante el partido de 2014 tuvo repercusiones en el mundo real. Junto al actor John Turturro, Wen Din renunció a su trabajo como operadora de maquinaria de refrigeración en medio del anuncio para perseguir su sueño de fundar su propia compañía de títeres. Hi, Ted. I quit. She just quit her job Yep. in front of 100 million people. Ciao, baby. Resulta que Ted sí estaba viendo el anuncio y le mandó un mensaje a Dean de inmediato para decirle lo mucho que le había gustado. Claro, Dean no estaba técnicamente en vivo en ese momento, pero el anuncio sí, y fue glorioso. There's a lot of satisfaction of having had a good show. And it is just icing on the cake when the kids go crazy at the end and give me, great standing ovations. I mean, what other profession would that happen in? Número 3. Thom Brennaman. Thom Brennaman entra en la misma categoría que AJ Clemente, solo que su error fue mucho peor. Friends Live, the pregame show presented by Ray St. Clair Roofing. En el 2020 trabajaba como locutor del equipo de béisbol Cincinnati Reds, pero su empleo llegó a un abrupto final cuando lo atraparon con el micrófono abierto. Sin darse cuenta de que estaba en vivo, dijo un insulto homofóbico para describir a la ciudad de San Francisco. If I have hurt anyone out there, I can't tell you how much I say from the bottom of my heart. I'm so very, very sorry. En el segundo partido de la doble jornada de ese día, sacaron a Brennaman de la cabina, pero no sin antes abordar la situación. Bueno, eso y el home run de Nick Castellanos. I pride myself and think of myself as a man of faith. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Aunque Brennaman no lo suspendieron oficialmente hasta más tarde esa noche, casi todo el mundo sabía que estaba acabado, incluso él mismo. I don't know if I'm going to be putting on this headset again. I don't know if it's going to be for the Reds. I don't know if it's going to be for my bosses at Fox. I want to apologize for the people who signed my paycheck. For the Reds, for Fox Sports Ohio. Número 2. Liz Wall. Last night, RT made international headlines when one of our anchors went on the record and said Russian intervention in Crimea is wrong. And indeed, as a reporter on this network, I face many ethical and moral challenges. Liz Wall es una periodista estadounidense, pero trabajó en la sucursal estadounidense de la cadena de televisión rusa RT de 2011 a 2014. En febrero y marzo de 2014, Rusia llevó a cabo la anexión de Crimea, lo cual era ilegal según el derecho internacional. Wall, indignada por cómo RT estaba minimizando las acciones del presidente ruso Vladimir Putin, renunció durante una transmisión en vivo. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth. And that is why, after this newscast, I'm resigning. El video se volvió viral de inmediato y la decisión de Wall generó reacciones encontradas tanto dentro como fuera de RT. Wall pasó a trabajar como reportera para Newsy y en el 2020 anunció su candidatura a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Texas. Sin embargo, no fue elegida. My goal at the time was to warn the world or whoever would listen about the dangers of Russian propaganda and the way it was using even Western voices. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Charlo Green. Vaya meta renuncia. The Vote No on 2 campaign says the vote on November 4th has nothing to do with medical marijuana. En el 2014, Charlo Green trabajaba como presentadora en una estación de Anchorage, Alaska. Estaba informando sobre una noticia relacionada con un club de marihuana medicinal cuando de repente reveló que ella era la dueña. Luego anunció que dejaría la estación para dedicar todo su tiempo a la reforma de la marihuana y soltó una grosería que no se puede decir en televisión en vivo. And as for this job, well, not that I have a choice, but
it, I quit. De verdad que esto no se podría inventar, pero la historia se pone aún más rara. En 2015 la policía local hizo una redada en el club de Green, la arrestó y la acusó de varios cargos de conducta indebida relacionada con una sustancia controlada. Green se salvó de la cárcel pero pagó una multa considerable. And even if we didn't get past the vote, I don't think I would regret the actions that I took up till that point. ¿Qué otras salidas en vivo memorables conoces? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.